La pandemia dejó muchas aristas que discutir y también lo hizo en materia tributaria, porque en su momento, como para poder afrontar distintos gastos que la nación tenía y las provincias tenían, apareció un impuesto nuevo, que era el impuesto a la riqueza. En algunos casos se hablaba de que era para asumir costos de la pandemia. Ahora vamos a tratar de entender un poquito, pero hay un fallo en primera instancia de la Corte y de la Justicia Federal en la provincia de Corrientes que declaró inconstitucional este impuesto a la riqueza. Se trata de un productor ganadero, finalmente, quien ha gozado de este fallo. Y vamos a hablar con el abogado tributarista, él, Guillermo Poch. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo Insaurralde, Nathalie Sepúlveda, para el Informativo Federal a las 20. Te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va Marcelo? ¿Cómo va Natalito? ¿Bien? Pero muy bien. Guillermo, el país está hablando de este fallo de la Justicia Federal en la provincia de Corrientes. Trata, y te voy a pedir esto, te hemos escuchado poder explicar con un lenguaje sumamente coloquial, ¿en qué consta el fallo? ¿Cuáles son las bases para haber declarado inconstitucional el impuesto a la riqueza? Bueno, acá lo que está diciendo este fallo, como bien vos decías, que es de primera instancia, la provincia de Corrientes, que es para un caso particular, es que cuando se analiza la carga, o sea, todos los impuestos que está pagando esa persona y como tiene que estar, de alguna manera no le alcanza los ingresos que está teniendo para pagar el gravamen, dice que es confiscatorio. Eso para que lo entienda, o sea, para hacerlo sencillo, un término así muy coloquiales. O sea, Claro. Lo que termina pasando es que la gente paga impuesto a las ganancias, paga impuestos sobre los bienes personales, el aumentarle la carga tributaria total con este impuesto, lo que dijo la justicia es, esto está siendo confiscatorio. ¿Sí? Entonces ahí es donde se sustenta el fallo. Eso es el punto donde se tuvo en cuenta para declarar la inconstitucionalidad de este aporte solidario, el que es el nombre técnico, el impuesto a la riqueza, como nosotros lo conocemos así periodísticamente. Claro. Ahora, Guillermo, viste que ustedes que son, profesionales del derecho lo entienden mucho más, que ya haya una medida o que ya haya una sentencia en primera instancia, ¿cómo sigue esto? Intuyo que se puede apelar y va a una segunda instancia primero antes de ir a la Corte Suprema. Sí, ahí algo para tener en cuenta, la gente que pagó el impuesto, hay que aclarar que no porque sale este antecedente van a estar recuperando el impuesto en sus cuentas bancarias, ¿sí? O sea, esto es para el caso que lo planteó la inconstitucionalidad y lo termina ganando, es en este caso. El fisco puede recurrirlo y todos los antecedentes, la última instancia siempre es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, pero lo importante es, porque a veces la gente puede pensar que no está en el día a día desde un punto de vista técnico, que me dicen, me van a devolver el impuesto que yo pagué. No, eso no va a suceder. Pero sí da una cierta luz, da una cierta interpretación para otros sujetos que pueden estar bajo fiscalización por parte de la autoridad fiscal, la FIP en este caso, o aquellos que si tienen o están viene una inspección, decir, bueno, ya tengo este antecedente, es un punto a favor, claramente, Marcelo. Claro, ahora, porque a mí, sin ser, insisto, idóneo, Guillermo, en la materia, porque uno intuye, cuando vos tenés, por la doble imposición, ¿no?, que generaba este impuesto, vos ya pagás impuesto por imposición del inmueble o lo que haya sido que uno compre o tenga, ¿no? Y sobre ese impuesto pagamos el impuesto más sobre la riqueza. En la justicia federal, ¿cómo funciona después de una primera instancia? En la justicia ordinaria tenemos casación, en la justicia federal, ¿qué viene? Sí, vos lo que tenés es primera instancia, Sí. Después vas a Cámara y después a Corte. Uno intuye que van a ir hasta Corte, ¿no? O sea... Y hay que ver si el fisco en este caso lo recurre al fallo y si en Cámara, indistintamente quién lo pudiese llegar a ganar, es muy probable que cualquiera de las dos partes, sea la FIP o el contribuyente, tal vez hagan el planteo frente a la Corte. Ahora, si yo soy de los que a mí me descontaron el impuesto a la riqueza, con este primer fallo, obviamente no me devuelven el dinero, pero yo puedo iniciar acciones legales otra vez, contra el Estado. Sí, Ahí sí. Puedes iniciar una acción de repetición. Ajá.
Eso es lo que vos podés llegar a hacer, que es ir a pedirle al fisco que te devuelva el gravamen porque considerás que es improcedente, que es una de las alternativas que tienen los contribuyentes, que es ir y pagar un impuesto. Si no quieren litigar, vos o no querés ningún planteo por parte del fisco, pagás un impuesto aún no estando de acuerdo con el gravamen y después pedís una acción de repetición. Entonces vos le decís al fisco, por favor, devolver el impuesto. Y ahí lo que hace el fisco, hace una revisión y si convalida el criterio que vos le estás pidiendo, por qué estás solicitando esa repetición, te devuelven el gravamen. Ahora, Guillermo, ¿va a pasar eso? Pregunto, yo me presento. Perdón que me ría, ¿no? Pero me da la sensación de que el fisco no se la va a hacer tan fácil a la gente. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. También hay que tener en cuenta que el fisco puede rechazar la repetición y la gente en ese caso de rechazo de repetición puede iniciar acciones judiciales de por qué el fisco no le dio, o sea, el visto bueno a esa repetición. ¿Hay antecedentes de este tipo de sentencias como la que tuvimos en estos días en la historia de la Argentina? Hay muchos, o sea, no solo en este aporte solidario o impuesto a la riqueza, hay muchos casos de confiscatoría. De hecho, te puedo decir otros casos, impuesto a las ganancias, en las empresas ajuste por inflación. Otro fallo fue muy trascendente de Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue la no aplicación sobre las jubilaciones porque la persona no tenía capacidad contributiva. Hay muchos antecedentes de inconstitucionalidad de gravámenes. ¿Quién es el juez que dictó la sentencia, Guillermo? Mirá, te lo voy a decir. Es el juez Gustavo del Corazón Fresneda. Ah, perfecto. Bueno, entonces me da la sensación, vos conocés mucho más que nosotros, Guillermo, me da la sensación de que esta va a ser una batalla larga, intuyo. A ver, mucha gente va a pedir que se le devuelva el dinero, es decir, no le queda otra al fisco que decir, señores, meter ir a segunda instancia, por lo menos seguir peleándola, porque ¿cuánto tiempo puede llegar de segunda instancia hasta la Corte Suprema esta causa? Años, ¿no? Puede ser varios años, sí. Y es la única manera que uno tiene de retener y no pagar, a menos que sean estos casos puntuales como el de este productor ganadero de la provincia de Corrientes. Claro, en Cámara puede tardar y la Corte Suprema, inclusive la Corte Suprema puede ni siquiera abrir la competencia. Puede, supongamos que en Cámara sale a favor del fisco o a favor de, en definitiva, del contribuyente. Quien recurre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la posibilidad de decir, sobre este tema no me involucro y ni siquiera dar el por qué no se involucra. O sea, se llega hasta esa posibilidad cuando uno va a la Corte. Pero es muy probable, bien planteado todo, por parte del fisco, por parte del contribuyente, que lo tome el caso de la Corte Suprema y resuelva en los plazos que disponga. Guillermo, ya más una pregunta muy personal. ¿Te explotó el teléfono, digo, sos un especialista en esto, de gente que le han descontado el impuesto a la riqueza para decirte, Guillermo, ¿qué podemos hacer? Sí, o sea, los clientes llamaron y también sucede que hay gente que tal vez estaba bajo fiscalización, había también antecedentes, también acá en Capital Federal, que no le habían dado medidas cautelares. Esto es un punto para aquel que, o sea, desde el lado visto del contribuyente, es un punto a favor. Perfecto. Guillermo, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos y gracias por tener la amabilidad de explicarnos este fallo en primera instancia de la Justicia Federal de Corrientes. Por favor, saludos, Marcelo, a vos y a Natalí también. Muchas gracias. Es el doctor Guillermo Poch, abogado tributarista, bueno, explicándonos sobre esta declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza que se dio en primera instancia en un juzgado federal de la provincia de Corrientes.